Soy un hombre, pero me transporté a un juego de citas donde debo conquistar al frágil y sensible protagonista masculino. Justo cuando finalmente lo tenía en la cama, el sistema desaparecido reapareció. Anfitrión, cometí un error al transportarte. Este es un juego de terror. La persona a la que estás acosando ahora es el jefe final súper aterrador. Al encontrarme con los ojos rojos sangrientos del hombre, sonreí rígidamente. ¿Tienes tal vez sueño? Quizás deberíamos dejarlo para otro día. Él sonrió suavemente. No tengo sueño. Continúa. 1. Año 2224. Fui seleccionado para participar en un juego de citas. Solo tenía que lograr que el nivel de afinidad del protagonista masculino hacia mí llegara al máximo para completar el juego y obtener un premio de $10 millones. Después de entrar al juego, el sistema falló y perdió contacto conmigo. Por suerte, antes de entrar al juego, me habían informado que el protagonista masculino que debía conquistar tenía cabello blanco plateado, mientras que los demás lo tenían negro. Así que cuando vi en la escuela a un joven con uniforme y cabello plateado, me emocioné muchísimo. Finalmente había encontrado a mi objetivo de conquista. El viento agitó su cabello, revelando su rostro deslumbrante. Su piel era blanca y luminosa, su figura esbelta, su aura serena. Lo que me emocionó aún más fue que no solo era guapo, sino que también se parecía mucho a mi ídolo Sergio. Sergio es una estrella del espectáculo muy popular, también el hombre de mis sueños. Desde la secundaria, supe que me gustaban los chicos. Parece que el diseño del protagonista de este juego estaba basado en Sergio. Para conquistar al protagonista, recién graduado de la universidad, regresé a estudiar a la secundaria. Cuando fui a pedirle al director mi ingreso, él accedió. 2. Me convertí en el compañero de escritorio de Javier. Vi el nombre en sus libros, Javier. Durante un mes seguido, persistí en cortejar a Javier. Todos los días le llevaba snacks, leche, o lo acompañaba a caminar. Pero él nunca me hablaba. También noté que no hablaba con nadie más. Según la información que había recibido antes, era un joven solitario y vulnerable. A mí me encanta compadecerme de chicos frágiles y adorables como él. Así que, aunque me ignoraba, mi entusiasmo por conquistarlo solo crecía. Ese día, llegaron 6 nuevos chicos a la clase, ocupando 6 asientos vacíos. La profesora López, de pie en el estrado, dijo con una sonrisa: «Ya están todos, podemos comenzar el juego». Yo estaba medio dormido, así que no escuché lo que dijo la profesora. Tampoco noté la mirada extraña que el joven a mi lado me dirigía. Esa noche, regresé a la residencia 204. 3 de los nuevos chicos vivían en la misma habitación que yo, y los otros 3 estaban en la residencia 205. Todos parecían muy pálidos. Carlos, con una camiseta azul, me preguntó: ¿tú también eres un jugador del juego? 3. Asentí: sí. Un juego de citas, pensé. ¿Serían mis rivales? ¿También eran gays? ¿Venían a conquistar al protagonista? Carlos murmuró para sí mismo: qué extraño, normalmente solo somos 6. ¿Por qué hay uno más? Por la noche, los 3 chicos se veían cada vez más pálidos. Entonces, Carlos propuso: hagamos un sorteo para decidir quién va a buscar la primera llave esta noche. ¿Qué llave?, pregunté confundido. Al final, me tocó el número 1. Los otros 3 chicos me miraron con compasión o alivio. Carlos dijo: tú ve a buscar la llave. Desconcertado, pregunté: ¿qué llave? ¿A dónde? Eres nuevo, ¿verdad? Carlos explicó: según las pistas de esta ronda del juego, la primera llave está en la habitación del encargado de la residencia masculina. Miré hacia la habitación del encargado. ¿Eso era todo? Había hablado antes con la señora María, la encargada. Era amable y cálida. Si solo era ir a buscar una llave, probablemente no se negaría. ¿Por qué mis 3 nuevos compañeros parecían tan nerviosos? ¿Por qué hay que conseguir la llave? Carlos respondió: para completar el juego, claro. Además, conseguir una llave te da una recompensa extra. Curioso, pregunté: ¿qué recompensa? Una luz extraña brilló en los ojos de Carlos. Intercambió una mirada con los demás y dijo: $100.000. ¿Qué? $100.000. Golpeé mi pecho. Yo voy. Al salir, Miguel me advirtió: debes regresar a la residencia antes de las 12 de la noche, o no podrás volver. Entendí. Quería decir que la señora María cerraría la puerta. Vale. Al salir de la habitación, el pasillo de la residencia estaba vacío y helado. Encendí la linterna de mi teléfono para iluminar el camino. Cuando llegué a la puerta de la habitación de la señora María, de repente, un chico con uniforme escolar y la cara llena de sangre empezó a arrastrarse hacia mí. Me di cuenta de que no tenía pies. Aterrorizado, salí corriendo. Tenía tanto miedo que no miraba bien por dónde iba. De repente, choqué contra un pecho frío. Al mirar hacia arriba, vi un rostro hermoso. Como si hubiera encontrado un salvador, lo abracé con fuerza. Sin pensarlo, como suelo hacer en la vida real, exclamé: cariño. Suelo llamar cariño a Sergio en privado. 4. Su hermoso rostro mostró una expresión de incredulidad. Su voz fluyó como un manantial frío en mis oídos. ¿Cómo me llamaste? Era la primera vez que lo escuchaba hablar. Obedeciendo, repetí:
cariño, sálvame. Miré hacia atrás. El chico que se arrastraba por el suelo no nos seguía. Mi corazón, que latía desbocado, empezó a calmarse poco a poco, pero aún no quería soltarlo, seguía abrazándolo como un koala. Sus orejas estaban rojas como la sangre. Era la primera vez que veía a alguien tan serio mostrar una expresión tan tímida. Aunque acababa de pasar un susto extraño, no olvidé que mi objetivo era conquistar al protagonista y ganar 10 millones de dólares. Así que, aprovechando el momento, abracé su cintura, enterré mi cabeza en su pecho y restregué mi cara contra su ropa. Cariño, quiero que seas mi novio. Te he estado cortejando tanto tiempo, ¿aceptas ser mi novio? Por favor. Sentí su cuerpo ponerse rígido, pero no me rechazó. ¿Así que todo este tiempo me dabas cosas para cortejarme? Parpadeé, sí, te estaba cortejando. ¿Y qué pensaba el que estaba haciendo? Su cara se sonrojó y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Tú, te gustó? Decidí ser sincero sobre mi orientación sexual. Sí, me gustan los chicos, me gustas tú. Fue amor a primera vista. Eres muy guapo, justo mi tipo. No pude evitar cortejarte. ¿Quieres ser mi novio? 5. Una mirada incómoda brilló en los ojos de Javier. No, no me gustan los chicos. Al escuchar eso, no me desanimé. Por 10 millones de dólares, no iba a rendirme tan fácilmente. Además, este es un juego de citas BL. Si él es el protagonista que debo conquistar, ¿cómo no le van a gustar los chicos? Estaba seguro de que solo estaba siendo orgulloso. Declaré con determinación, entonces seguiré cortejándote hasta que aceptes. Las pestañas de Javier temblaron como alas de mariposa. No respondió a mis palabras, sino que dijo, bájate de mí. Negué con la cabeza y lo abracé con más fuerza. Un mes entero. Finalmente tenía la oportunidad de estar tan cerca del protagonista. Tenía que aprovechar el momento y estar cerca de él. Así que, con descaro, dije, pero tengo miedo. Al principio sí tenía miedo, pero ahora solo estaba actuando. Por el rabillo del ojo vi que la expresión de Javier se volvía aún más extraña, pero aún así no me rechazaba. Mientras lo abrazaba, le conté lo que acababa de pasar. ¿Crees que fue una broma pesada? En este mundo no hay fantasmas, yo creo en el materialismo. Javier dijo con indiferencia, sí, probablemente fue alguien tratando de asustar a la gente. ¡Qué malos!, dije enfadado. Javier sonrió ligeramente. ¿Qué hacías fuera? Venía a buscar una llave, respondí honestamente. Dicen que hay una en la habitación de la señora María. Javier me miró con significado, pues ve a buscarla. Aproveché para decir, tengo miedo de que alguien más trate de asustarme. ¿Podrías acompañarme? Me hice el tonto. Si no me acompañaba de vuelta, no soltaría su brazo. Javier no tuvo más opción que aceptar acompañarme a la residencia. En ese momento, miré mi reloj. Eran las 11:56. De repente recordé que me habían dicho que debía llegar a la residencia antes de las 12 de la noche. Inmediatamente tomé la mano de Javier y corrimos hacia el edificio de residencias masculinas. Cuando llegamos sin aliento, la puerta de la residencia estaba abierta. Miré mi reloj. Eran las 12:03. Me palmeé el pecho, aliviado. ¡Qué suerte! La señora debió olvidar cerrar la puerta. Hoy sí que tengo suerte. Luego recordé la llave. Así que fui rápidamente a tocar la puerta de la señora María, y dije educadamente, señora, necesito una llave. ¿Tiene usted una llave especial en su habitación? No noté la sonrisa irónica de Javier detrás de mí. Javier dijo con calma, señora, si la tiene, désela. Solo tiene que lanzarla por la puerta. Luego, la puerta se abrió un poco y una llave roja fue lanzada hacia afuera. Tomé la llave y dije agradecido, señora, es usted muy amable. Gracias. $100.000 en el bolsillo. La sorpresa llegó demasiado rápido. La señora María dentro de la habitación. Lo que no vi fue que la amable señora del día ahora tenía un aspecto completamente distinto, no tenía cabeza. Y la sangre brotaba del cuello y caía al suelo. 6. Me despedí de Javier con la mano y regresé a la puerta de mi habitación. Pero por más que golpeaba, los 3 chicos dentro no abrían, e insistían en que yo era un fantasma. Que estaba mintiendo. ¿No han ido a la escuela? ¿No creen en el materialismo? En este mundo realmente no hay fantasmas. Sin embargo, aún así no abrieron. Sin otra opción, fui a dormir a la habitación 206 frente a la mía, ya que estaba vacía. Al día siguiente, cuando salí de la habitación 206, me miraron como si hubiera visto un fantasma. ¿Cómo regresaste? ¿Conseguiste la llave? No, conozco el dicho, no muestres tu riqueza. Carlos dijo con expresión complicada, realmente, tuviste suerte. Sin prestarles más atención, después de lo de ayer, decidí que era mejor no seguir viviendo con ellos. Así que saqué mis cosas, planeando vivir en la habitación 206 a partir de entonces. Al día siguiente, fui al aula. Javier estaba sentado en su lugar leyendo un libro. Con los snacks que había comprado, me acerqué a él con actitud servicial. Javier, buenos días. A diferencia de antes, cuando me ignoraba, esta vez sí me miró. ¿Quieres un snack? Dijo con frialdad. No. Al final, todos los snacks terminaron en mi estómago. Pero no sé si fue mi imaginación,
Sentí que durante la clase su mirada, como una mariposa posándose en una flor, cayó sobre mí varias veces. Días después, una noche, entre sueños, escuché gritos y alaridos afuera, pero por alguna razón mis párpados se volvieron muy pesados y pronto volví a caer en un sueño profundo. Al día siguiente, 2 de los 6 nuevos chicos habían abandonado la escuela. Ese día, diferente a lo habitual, la profesora López entró al aula con una gran pila de exámenes. Una sonrisa extraña apareció en su rostro. Hoy tenemos un examen. Solo los buenos estudiantes que aprueben podrán quedarse a seguir estudiando. Los estudiantes que no aprueben serán castigados. 7. Me cubrí la cabeza con las manos. ¿Qué? ¿En un juego de citas también hay exámenes? ¡Qué juego tan malo! No presté atención a la segunda parte de lo que dijo la profesora. En ese momento, vi que los rostros de Carlos y los otros 3 se ponían aún más pálidos. Supuse que pensaban igual que yo. Nadie quería examinarse, porque lo aprendido en los últimos años de secundaria ya se lo habían devuelto a los profesores. Cuando el examen llegó a mis manos, al ver las preguntas, casi escupí sangre. ¿Qué era esto? ¿Cálculo? ¿Álgebra lineal? ¿En el último año de secundaria se estudia esto? Dejé caer mi cabeza sobre el escritorio, gimiendo, «Estoy perdido». Javier me miró de reojo. Inmediatamente, como si hubiera encontrado un salvavidas, puse una expresión lastimera y supliqué, «¡Socorro! Genio, salva a este niño». Sin embargo, en el siguiente momento, Javier dijo con calma, «Yo tampoco sé». Bien, ¿todos son malos estudiantes? El examen de 2 horas terminó. Javier se quedó dormido sobre el escritorio, su examen en blanco. Yo, por mi parte, escribí cualquier cosa. Recordaba que un profesor dijo una vez, «Si no sabes, no importa, pero al menos escribe algo. Tal vez te den puntos por los pasos». Después del examen, me sentí más relajado. Me consolé pensando que, por muy mal que me fuera, no afectaría mi conquista del protagonista. Pero noté que Carlos y los otros estaban muy pálidos, sus ojos mostraban desesperación, como si estuvieran al borde de la vida y la muerte. 8. Al anochecer. Estaba a punto de regresar a la residencia cuando vi a 3 chicos altos bloqueando a Javier. Tenían expresiones feroces, toda su aura gritaba que no eran gente con la que meterse. Inmediatamente relacioné esto con la historia del protagonista. El protagonista siempre había sufrido acoso escolar, vulnerable y débil. Estos 3 debían ser los matones que acosaban a Javier. No podía quedarme de brazos cruzados. Era mi oportunidad de brillar. Inmediatamente corrí hacia Javier y lo puse detrás de mí. Los 3 chicos mostraron expresiones de sorpresa. Dije serio y enojado, «Dejen de acosar a Javier, o les haré pasar un mal rato». He estudiado artes marciales. No noté la expresión extraña en el rostro de Javier. Sus ojos eran como abismos, observándome en silencio, como si pudiera devorarme en cualquier momento. Una sonrisa apareció en la comisura de sus labios, luego asintió levemente a los 3. Uno de ellos, con el pelo corto al rape, dijo con frialdad, «¿Y si, seguimos acosándolo?». Respondí con acciones. Unos minutos después, los 3 yacían en el suelo. Odio a las personas que acosan en la escuela. Después de lidiar con ellos, me giré hacia Javier, mostrando mis dientes blancos en una sonrisa. «No temas, de ahora en adelante estaré aquí. No dejaré que te vuelvan a molestar». Para calmarlo, le di una palmadita en el hombro, «Te protegeré». Una mirada indescifrable brilló en los ojos de Javier. «¿Tú, me protegerás?». Asentí, «Sí, te protegeré». En ese momento, no vi las expresiones complicadas de los 3 hombres en el suelo, que no tenían más remedio que seguir fingiendo estar inconscientes. 9. Javier me miró, como si pudiera verme a través. En el siguiente momento, una sonrisa floreció en sus labios. Por un momento, me quedé paralizado, mi corazón latiendo fuertemente por su sonrisa. Aunque este rostro se parecía mucho al de Sergio, y normalmente lo miraba como a una persona guapa, esta vez mi corazón latía como un cervatillo asustado, y un dulce sabor invadió mi lengua. Esta sensación ni siquiera la tuve cuando fui a la firma de autógrafos de mi ídolo Sergio. Antes, Javier también sonreía, pero nunca tan brillantemente. Vale, la noche se hacía más y más oscura. Oficina de profesores. La profesora López le entregó los exámenes a Javier, su rostro lleno de respeto. Javier tomó un bolígrafo rojo y sacó un examen con el nombre Luis. 3 minutos después, soltó una risa suave, sus ojos escondiendo una ternura que ni él mismo notaba. Murmuró, «Tan tonto, no acertó ni una pregunta». Al día siguiente, llegó la profesora López. Tomó la lista de resultados y empezó a leer las calificaciones. Carlos, 61. Carlos visiblemente respiró aliviado. Antonio, 65. Una sonrisa apareció en los labios de Antonio. Miguel, 56. Fernando, 58. Miguel y Fernando se pusieron pálidos. Luis, la profesora López puso una expresión extraña, mirándome de reojo. Yo, con culpa, bajé la cabeza. 70. Inmediatamente desplegué una sonrisa, casi golpeando el escritorio de la emoción. 70.
Escribiendo cualquier cosa logré 70 puntos. Al parecer, no había olvidado por completo las matemáticas que aprendí en los primeros años de universidad. Le hago honor a mis profesores universitarios. Carlos me miró incrédulo. Luego, la profesora López se acercó a mí, sacó una llave azul de su bolsillo y la puso frente a mí. Esta es la recompensa. Tomé la llave, lleno de alegría. Este objeto definitivamente podría cambiarse por dinero. Javier bebía la leche que le había comprado, sus ojos brillando con una mirada gentil. Me sentí feliz por dentro. Era la primera vez que bebía la leche que le compraba, aunque fue porque su termo se había roto y no podía tomar agua del dispensador. De regreso al edificio de residencias, cuando estaba a punto de entrar a la habitación 206, Carlos me detuvo. Me exigió que le diera la llave azul. 10. Me reí. ¿Por qué debería dártela a ti? Carlos me miró fijamente. Si no la entregas, ¿no pensarás salir de aquí? Puse una expresión de «estás loco, tú decides las reglas de este juego». Me di la vuelta y me fui, sin molestarme en seguir hablando con Carlos. Al día siguiente, por la mañana, cuando me desperté, sentí un poco de dolor en el cuello, pero no le di mucha importancia. Al llegar al aula, me sorprendió ver que solo estaban sentados Carlos y Antonio, los demás no estaban. Le conté a Javier sobre esto. Javier, comiendo una galleta de arroz guan, dijo con indiferencia, ellos abandonaron la escuela. Ah, ¿por qué? Si no les va bien en los exámenes, tienen que abandonar la escuela. Abrí los ojos de par en par. ¿Qué? ¿Por qué la escuela es tan estricta? Con expresión afligida, dije, si hay otro examen, no sé si me irá bien. Si no me va bien, yo también tendré que abandonar la escuela. Una chispa de risa brilló en los ojos de Javier, pero fue tan rápida que no la vi con claridad. No será así. Una semana después. Ese día, Javier no fue a clase. Después de la escuela, fui a la tienda de conveniencia a comprar snacks. Últimamente, Javier finalmente había dejado de rechazar mis snacks. Descubrí que le gustaban mucho las galletas de arroz guan, así que todos los días le regalaba unas. Hoy no había venido al aula, así que decidí llevárselas personalmente a su apartamento. Llegué a la puerta del apartamento blanco. De repente, la puerta del baño se abrió. Miré con atención y vi al joven vestido solo con un albornoz, el cabello mojado, gotas de agua resbalando desde la frente hasta la clavícula, y luego adentro del albornoz. Por un instante, nuestras miradas se encontraron en el aire. Sus labios estaban aún más rojos, y una mirada llena de significado brillaba en sus ojos. ¿Qué haces aquí? Al ver su pecho medio desnudo y fuerte, mi corazón latió con fuerza. Yo, vine a traerte snacks. Ajá. En el sofá, él simplemente se sentó con el albornoz abierto, comiendo los snacks que le había comprado. No me atrevía a mirar su pecho, temiendo no poder contenerme. Solo sentí la boca seca, tomé la taza de la mesa de centro y me la bebí de un trago. La expresión de Javier cambió, levantó la mano para detenerme, pero ya era tarde. 11. Me lamí los labios, sabor a melocotón, dulce y delicioso. Una mirada de resignación apareció en sus ojos. Lo que acabas de tomar era alcohol. ¿Era alcohol? Pregunté sorprendido. ¿Pero estaba muy rico? ¿Queda más? No, qué lástima, dije con un poco de pena. Poco después, sentí que mi visión se volvía cada vez más borrosa. Te acompaño de vuelta. Mi mirada se posó en los labios rojos del joven. Esta vez ya no me escondí, sino que lo miré directamente. Durante este tiempo, mi cortejo a Javier no había tenido ningún progreso. El sistema no estaba, y no podía ver el nivel de afinidad que Javier sentía por mí. ¿No sería que el nivel de afinidad de Javier hacia mí seguía siendo 0? Tenía que acelerar el progreso de la conquista de Javier. El tiempo del juego de citas era de 2 meses. Ya casi llevaba 2 meses y aún no lo había conquistado. Si seguía así, cuando terminara la fecha del juego, no obtendría el premio de $10 millones. No sé si fue el efecto del alcohol lo que hizo que de repente me atreviera más, o que la belleza masculina fuera demasiado tentadora. Me levanté tambaleándome, y cuando estaba a punto de caerme, de repente giré la cintura y caí en los brazos de Javier, luego lo empujé contra el sofá. Mirando sus labios rojos, cegado por el deseo, besé sus labios. Tenía que acelerar el ritmo de la conquista, o ya no daría tiempo. Las orejas del hombre estaban rojas como el fuego, su cuerpo rígido como mármol. Temía que se resistiera, así que usé una corbata para atar sus manos. ¿Qué estás haciendo? Con los ojos borrosos por la borrachera, solté una amenaza. Voy a forzar el amor. Justo cuando la cinta de su albornoz estaba a punto de desatarse, de repente escuché una voz mecánica en mis oídos. Querido, tu sistema de citas ha llegado. Mi sistema de citas finalmente se había conectado. Sin embargo, en el siguiente momento, el sistema dijo, situación de emergencia. Dueño, debido a un fallo en el programa, lo transporté por error a un juego de terror. Esto no es un juego de citas. Nota especial, la persona a la que está acosando ahora es el jefe final del juego de terror. 12. De día es un PNJ normal, pero cada noche a las 7 se convierte en el jefe final del terror, asesinando jugadores. Desafortunadamente, ahora faltan solo 3 minutos para las 7.
Sentí como si un rayo me golpeara en la coronilla, extendiéndose por todo el cuerpo, hasta hacer temblar mis dedos. ¿Qué? ¿Me transporté al juego equivocado? ¿Esto es un juego de terror, no un juego de citas? En unos pocos segundos, recordé todas las rarezas anteriores. No es que no hubiera tenido dudas, pero como ya había asumido que esto era un juego de citas, todas esas sospechas quedaron suprimidas. Mi borrachera se esfumó de inmediato por el susto. ¿Y ahora qué hago? Me comuniqué con el sistema en mi mente. Dada la situación especial actual, el sistema debe desconectarse de emergencia, la imagen ha sido pixelada. Dueño, nos vemos mañana. Eso sí, si logras sobrevivir hasta mañana. Antes de que pudiera quejarme, el sistema se desconectó. Me encontré con los ojos rojos sangrientos del hombre, y sonreí rígidamente. ¿Tienes tal vez sueño? 13. Él sonrió. No tengo sueño, continúa. Ironía. Definitivamente ironía. Lo notaba. Mi corazón latía aún más fuerte. Este era el jefe final del terror, y yo lo había atado y tratado de forzar el amor. Cuando se transformara en el jefe del terror, definitivamente me haría pedazos. Apretando los dientes, me cubrí la cabeza, cerré los ojos. Tengo mucho sueño, me duele la cabeza. Pero incluso con los ojos cerrados, podía sentir una mirada ardiente fija en mí. No importaba, si iba a matarme, que lo hiciera mientras dormía. Así no dolería. No sé si fue que soy descuidado o que realmente el alcohol hizo efecto, pero poco después, realmente me quedé dormido. Al día siguiente, me desperté. Rápidamente me toqué el cuello, mi cabeza seguía allí. No solo eso, también toqué una llave, era dorada. En ese momento, mi sistema se conectó. Dueño, el jefe final te dio directamente la tercera llave, sin siquiera hacerte realizar una misión. El sistema también me explicó las estrategias del mapa de las 3 llaves. La primera llave está con la señora de la residencia masculina, hay que conseguirla de noche y antes de las 12. La segunda llave requiere aprobar un examen, el examen es aleatorio. La tercera llave está en el cajón del director, también de noche, y hay que superar varias etapas. El sistema dijo, ya has reunido las 3 llaves. Con expectativa, pregunté. Carlos dijo que las llaves son objetos para completar el juego. ¿Puedo usar las llaves para irme de aquí? El sistema respondió sin rodeos, ¿no? ¿Por qué no? El sistema explicó, los jugadores de este juego de terror piensan que para ganar el juego deben matar al jefe, y la forma de matarlo es conseguir 3 llaves. 3 llaves pueden abrir una caja. Dentro de la caja hay un objeto de gema que puede detener el tiempo, y entonces los jugadores pueden aprovechar para matar al jefe final. Sin embargo, como fue mi error, te daré una ventaja secreta. Este jefe final ya ha mejorado, incluso si abres la caja, detienes el tiempo y lo matas, él volverá a revivir. Así que si sigues el método usual de los jugadores, solo morirás peor. Además, los jugadores piensan que el jefe final es el director, pero en realidad Javier es el jefe final. Según los registros anteriores de este juego, todos los jugadores murieron en el juego, y nadie obtuvo ni un centavo del premio. Mis ojos se oscurecieron de desesperación, estoy perdido. Este jefe es demasiado cruel. Así que me dio las 3 llaves para que abriera la caja, y luego, por maldad, ver cómo me esfuerzo en vano y además morir peor. Un frío invadió mi corazón. El sistema dijo, sí, según los registros, antes también lo hacía así. Mi corazón se heló. ¡Qué psicópata! Llevar a alguien al cielo y luego patearlo al infierno. Durante este tiempo, lo he estado cortejando y molestando constantemente, y anoche, borracho, casi lo forzó. Definitivamente me odia aún más. Así que me dio las 3 llaves, esperando darme el golpe final después, matarme y destrozarme el corazón. Justo cuando me sentía desesperado, el sistema me consoló, dueño, aún hay una manera. Puedo darte otra ventaja secreta. Siempre que aguantes una semana más, cuando yo acumule suficiente energía, te sacaré de este juego de terror. Ahora no tengo mucha energía, debo recargar, espero que aguantes un poco más. No dejes que el jefe final te mate antes. Agradecido y animado, exclamé, sistema, eres mi salvador. Entonces guardaré las llaves una semana, dejaré que piense que planeo abrir la caja en unos días. Ganar tiempo es ganar. Para salvar mi vida, decidí no volver a provocar a Javier. Temía que Javier me matara directamente. El sistema dijo que si moría, mi cuerpo exterior también moriría. Así que, para sobrevivir, tenía que ser cuidadoso y aguantar. De repente recordé, sistema, ¿tú puedes ver el nivel de afinidad de los demás? ¿Puedes ver cuál es su nivel de afinidad hacia mí? Lo siento. No tengo permiso para consultar el nivel de afinidad del jefe final en un juego de terror, pero cuando salgamos del juego de terror, podré consultar el nivel de afinidad del jefe final. Ajá. También abandoné esa idea. Lo más probable es que su nivel de afinidad hacia mí fuera negativo. 14. Al día siguiente, llegué al aula. Después de las explicaciones del sistema, supe que en este juego, aparte de los jugadores,
Todas las personas que veía ahora eran PNJ. Sin embargo, aquí los PNJ de día son como personas normales, y solo de noche se convierten en PNJ fantasmas aterradores. Me esforcé por calmarme, tenía que mantener la compostura, tratarlos como compañeros normales, igual que siempre. Quería cambiar de asiento, pero un compañero dijo, sin el permiso de la profesora, no se pueden cambiar los asientos. Fui a buscar a la profesora López, y me rechazó. Sin alternativa, tuve que seguir siendo compañero de escritorio del jefe final del terror. Durante la clase, Javier estaba sentado a mi lado. De él emanaba un ligero aroma a limón. ¿Y mi leche? Extendió la mano. Me quedé paralizado. Normalmente, a esta hora ya tenía preparados muchos snacks y leche para congraciarme con él. Pero hoy ya había decidido no molestar más a Javier. ¿Cómo me atrevía a seguir adulándolo? Se me olvidó comprar. Mañana la compro. Ajá. Probé a devolverle la llave dorada. Esto mejor te lo devuelvo. Con intención, dijo, te la regalé yo, quédate con ella. No se la des a nadie, haz pronto lo que tengas que hacer. Asentí. Confirmé que definitivamente quería que abriera la caja pronto, que muriera pronto. Decidí guardar bien las 3 llaves, sin ganas de tirarlas. El sistema me dijo que, según las reglas, si sacaba las llaves del juego, las 3 llaves podían cambiarse por $300.000, aunque hasta ahora nadie había logrado sacar las 3 llaves del juego. Al mediodía, durante la comida, evité deliberadamente a Javier, sin atreverme a seguir detrás de él como antes, como una sombra. Una semana después, apenas entré al aula, Javier me detuvo. Me atrapó como si fuera un ratón, frunciendo el ceño. Últimamente no has comido conmigo. Estás algo extraño. 15. ¿Habría notado algo extraño y me estaría probando? Últimamente estoy a dieta, no quiero almorzar. Inventé una excusa cualquiera. Sus cejas se fruncieron más. No necesitas hacer dieta, es malo para la salud. Dicho esto, Javier se fue. Justo antes de que comenzara la clase, Javier regresó. Traía en sus manos una gran bolsa de snacks, pan y leche, que dejó sobre mi mesa. Come, no te quedes con hambre. Miré sorprendido aquella comida. Antes era yo quien siempre le daba snacks a Javier, esta vez era Javier quien me los daba por iniciativa propia. Me sentí halagado y sorprendido. Parecía que, después de darle tantos snacks últimamente, había tenido algún efecto. Hasta el temible jefe sabe corresponder con amabilidad, eso se llama reciprocidad. Mientras comía los snacks, la mirada de Javier no se apartaba de mí. Su mirada era tan intensa que no podía ignorarla. Últimamente, ¿ya no me estás cortejando? Mi corazón se detuvo por un instante. Es solo que siento que he estado molestándote mucho todo este tiempo. En el futuro no te voy a fastidiar más. El rostro de Javier se enfrió, ¿así que ya no me estás cortejando? Asentí, sí. Una ola de emociones turbulentas brilló en los ojos de Javier, que de repente soltó una risa leve. Está bien, ya no hace falta que me sigas cortejando. Antes de que pudiera entender qué quería decir, continuó, ya tienes las 3 llaves, ¿por qué no has abierto la caja? Abrí los ojos de par en par, ¿cómo podía ser tan directo? Me sondeó, ¿será que no te atreves a dejarme? No tuve más opción que asentir, lo que él dijera, pues, me miró, una curva se dibujó en la comisura de sus labios, no tienes que tener ningún reparo, abre la caja directamente. La caja está en la habitación 206, o sea, tu dormitorio. Me obligaba a abrirla. Por suerte, ya había quedado con el sistema que a las 6:30 de la tarde saldría de este juego de terror. De acuerdo. Mi plan era seguir ganando tiempo. No pensaba abrir la caja. Me miró profundamente. Bien, nos vemos esta noche. Mis dedos temblaron ligeramente. Un frío helado trepó por mi columna vertebral hasta inundar todo mi cuerpo, transformándose luego en una espada afilada que atravesó mi corazón. Estaba ansioso por matarme. 16. Por la noche, lleno de preocupaciones, regresé a la residencia masculina 206. Me detuve frente a la puerta de mi habitación. Carlos pasó a mi lado. Sentí que Antonio y Carlos me miraban fijamente, con expresiones un tanto extrañas, y luego cerraron rápidamente su puerta. No le di mayor importancia. Ya había hablado con el sistema. El día que yo saliera del juego, el sistema también sacaría a los 2 del juego. Sería mi contribución humanitaria. Dentro de la habitación, efectivamente había una caja. Al mirar la caja, de repente un dolor agudo atravesó mi cabeza. Luego, mi cuerpo también quedó inmóvil. En ese momento, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Carlos y Antonio entraron, y un insecto negro salió de mi cuello y se arrastró hacia Carlos. El sistema emitió un grito agudo. Dueño, he detectado que este insecto es un gusano de control. Te han hechizado. El gusano no solo monitorea lo que haces, sino que también paraliza todo tu cuerpo con toxinas. Seguro que a través del gusano también se enteró de que tienes las 3 llaves. De repente recordé, cuando conseguí la segunda llave, Carlos me amenazó furiosamente, y al día siguiente me dolió el cuello. Debió ser entonces cuando me lanzó el gusano. Cualquiera que consiguiera una llave, él usaría este método vil para robarla. Pregunté nervioso, ¿y ahora qué hago?
Todavía estoy cargando, en 5 minutos tendré suficiente energía para sacar tu alma de aquí. Hasta entonces, no puedo tomar ninguna acción. Así que, dueño, solo te queda esperar. No me quedó más que presenciar cómo Carlos y Antonio registraban mi habitación. 2 minutos después, encontraron las 3 llaves debajo de mi cama. Quise decirles que las 3 llaves eran inútiles, pero el sistema me recordó que no podía dar spoilers. De lo contrario recibiría un castigo. Carlos tomó las 3 llaves, una sonrisa de satisfacción en su rostro, así que querías acapararlas tú solo. Resignado, dije, será mejor que no toquen esas llaves. Mi advertencia fue respondida con una bofetada brutal de Carlos. Mi cara ardía, y me sentía aún más asqueado. Había pensado en sacarlos a ambos del juego de terror, pero subestimé la codicia humana. Antonio le dijo a Carlos, ahora que tenemos las llaves, ¿qué hacemos? Lo matamos, así habrá una persona menos con quien dividir el premio. Con 1000 millones, nos tocarían 500 millones a cada uno, si lo contamos a él, perderíamos más de 100 millones cada uno. El rostro de Antonio mostró por un instante duda y conflicto, pero luego se fijó en una expresión despiadada. Sí, matémoslo. Un frío helado inundó mi corazón, extendiéndose por todo mi cuerpo. ¿Iba a morir realmente aquí? Sistema, dueño, aguanta, faltan 30 segundos. Antonio tomó un puñal y lo apuntó hacia mí, pero de repente, cambió la dirección del puñal y lo clavó con fuerza en el pecho de Carlos. 17. Carlos abrió los ojos desmesuradamente, con una expresión de incredulidad. Antonio soltó una risa descontrolada, los 1000 millones son todos míos. Pero en el siguiente instante, Carlos también sacó un puñal y lo clavó en el cuello de Antonio. Antonio cayó al suelo, bañado en sangre, con los ojos abiertos de par en par. Presencié esta escena de mutua destrucción. Carlos, tapándose la herida sangrante, con una mirada feroz en los ojos, hundió el puñal en mi pecho. ¡Qué dolor! Finalmente, escuché la voz celestial del sistema. Listo, dueño, ya he separado tu alma. Instantáneamente, me vi flotando en el aire. Entonces vi cómo la puerta era derribada de una patada. Luego, el joven de cabello blanco irrumpió. Su rostro mostraba una expresión de furia e incredulidad. Carlos tomó la caja de inmediato y saltó por la ventana, huyendo. Javier me abrazó, su rostro lleno de miedo. Luis, pero mi cuerpo ya estaba frío, porque mi alma ya había abandonado ese cuerpo simulado del juego. Pasó media hora, Javier siguió abrazando mi cadáver sin soltarlo. Sus dedos temblaban. En ese momento, finalmente sentí que algo no cuadraba. Javier no quería que yo muriera. 18. Cayó la noche, las 7 de la tarde. Los ojos de Javier también se volvieron rojos sangre. Extendió su mano para tocarme, y una luz blanca emanó de su palma, envolviendo todo mi cuerpo. Sistema, ¿qué está haciendo? Intentando repararte. En términos simples, quiere salvarte. Pero ya es inútil, tu cuerpo en este mundo ya está muerto. Le dije al sistema, ¿nos habremos equivocado? Él no quería que muriera. Yo también lo creo. Entonces, ¿por qué me dio las 3 llaves? El sistema dijo, no lo sé. En ese momento, los dedos de Javier acariciaron mis labios. Al instante siguiente, inclinó la cabeza y besó suavemente mis labios. Miré incrédulo esa escena. Javier había besado mis labios. Luego, Javier dejó mi cuerpo en la cama y me cubrió con la manta. Quédate quieto, espérame un momento. Voy a vengarte por ti. Dicho esto, salió de mi habitación. Inmediatamente lo seguí. Vi que Javier llegó a la oficina del director. Carlos estaba atado, despeinado y con el rostro lleno de suciedad. Mascullaba para sí, repitiendo frenéticamente, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede no haber una gema, solo un papel? A su lado, el director, con alas negras en la espalda, la mitad del rostro intacto y la otra mitad desfigurada y sangrante, sostenía la caja ya abierta y se la entregaba a Javier, con una expresión de total sumisión. Jefe, esto es suyo. Javier, en silencio, sacó de la caja un sobre con un corazón pegado. Vi que en ese papel había una línea escrita, acepto ser tu novio, me he enamorado de ti. Me quedé petrificado en el lugar. Él ya había reemplazado la gema dentro de la caja por una carta de amor. Me dio las 3 llaves y me apremió a abrir la caja pronto porque quería que viera la carta de amor. Quería declararme su amor. Entonces recordé que una vez vi a una compañera recibir una carta de amor. En ese momento, exclamé con admiración y envidia, qué bueno ser joven. Yo nunca he recibido una carta de amor. Y Javier estaba sentado a mi lado. Lo había escuchado y no solo eso, lo había guardado en su corazón. Los ojos de Carlos parecían a punto de salirse de sus órbitas. Tú, Javier, tú eres el jefe final. Javier, como el fantasma más aterrador del mundo, miró a Carlos sin expresión. Sus ojos despedían intención de matar, su aura helaba la sangre. No debiste tocarlo a él. Carlos, muerto de miedo, cayó de rodillas suplicando, llorando a gritos. Pero luego, también cayó en un charco de sangre. Y mi tiempo en este mundo del juego también llegaba a su fin. Mirando a Javier, solo en medio de la oscuridad, instintivamente quise extender la mano para tocarlo, pero antes de poder hacerlo, desaparecí.
Escuché la voz del sistema. Dueño, ya has salido del juego de terror. Un anuncio especial, he comprobado que el nivel de afinidad del jefe final hacia ti es 100, el máximo. 19. Abrí los ojos lentamente y me encontré acostado en la silla reclinable de la sala de juegos. Había vuelto a la vida real. Lágrimas cristalinas resbalaron por la comisura de mis ojos. El personal del juego se disculpó conmigo, explicando que había habido un error en el programa y me habían enviado al juego de terror por equivocación. Pregunté, ¿los jugadores que mueren en el juego de terror, mueren también en la vida real? El empleado con gafas respondió, en la mayoría de los juegos de terror, sí. Los participantes firman voluntariamente un contrato de vida o muerte a cambio de la recompensa monetaria. Pero el juego en el que participaste es diferente, el jefe de ese juego también es un jugador, solo que sus recuerdos estaban bloqueados. Además, antes de participar, él mismo estableció las reglas. En su juego, completar el juego y la recompensa final son dos cosas completamente distintas. A diferencia de otros juegos de terror, en este, que un jugador sea asesinado por un PNJ se considera haber completado el juego. El jugador jefe, al entrar en el juego, pierde todos los demás recuerdos, pero recuerda una sola cosa: matar a todos los jugadores. La recompensa final es de $1.000 millones. El jugador jefe, antes de entrar, estableció una condición: si besaba activamente a un jugador, ese jugador obtendría la recompensa final del juego. Además, si se sacaban las 3 llaves del juego, también se podía obtener una recompensa de $300.000. También supe que el sistema de citas que me acompañaba era un sistema en práctica si no conocía las reglas ocultas de ese juego de terror, que morir a manos de un PNJ era completar el juego, así que, dentro del juego de terror, también asumió que si Javier me mataba, yo moriría definitivamente. Felicidades, eres el ganador del juego de terror, has ganado $1.000 millones. Me quedé atónito. Había ganado $1.000 millones, pero no podía evitar pensar en Javier. ¿Quién es ese jugador jefe? Lo sentimos, eso es confidencial, no podemos revelártelo. El personal también me informó sobre el destino final de Antonio y Carlos. Antonio fue asesinado por un jugador, no logró completar el juego. Carlos mató a un jugador, aunque completó el juego, como castigo por asesinar a otro jugador. Sería enviado a la siguiente ronda del juego de terror, donde las reglas serían como las de la mayoría de juegos de terror. Si un PNJ te mataba, morirías también en la vida real. Carlos finalmente no logró completar con éxito esa ronda, pero eso es otra historia. 20. Una semana después, había estado paseando por la ciudad durante mucho tiempo. Aunque había ganado $1.000 millones, cada día pensaba en Javier. Cuanto más extrañaba a Javier, más claramente reconocía mis propios sentimientos. Me había enamorado de Javier sin darme cuenta, no solo por completar la misión. En ese momento, vi un enorme cartel de Sergio colgado en un centro comercial. No pude evitar detenerme, contemplando a Sergio. Llevaba 3 años siguiendo a Sergio, pero en los últimos 2 años, Sergio había estado estudiando en el extranjero y no se había dejado ver, solo podía encontrar algunos de sus materiales antiguos en internet. Javier se parecía mucho a Sergio. Una idea extraña cruzó por mi mente. Podría ser que Javier fuera. Rápidamente negué con la cabeza, sonriendo burlonamente. ¡Qué imaginación más desbordante! ¿Cómo iba Sergio a entrar en un juego y convertirse en el jefe final del terror? Y encima enamorarse de mí. Justo cuando me disponía a irme, un coche se detuvo frente a mí. Bajó una persona. Vestía un traje, llevaba mascarilla y unas gafas de sol sobre la nariz. Pero lo más llamativo era su cabello plateado y blanco. Mi corazón latió con fuerza, porque de él emanaba un ligero aroma a limón. Al instante, se quitó lentamente las gafas de sol y la mascarilla, revelando un rostro delicado. Una curva se dibujó en la comisura de sus labios, y dijo suavemente: Luis, nos volvemos a ver. Tú, eres... Dijo en voz baja: permíteme presentarme de nuevo, me llamo Sergio, pero también me llamo Javier. Luis, te amo. ¿Puedo cortejarte? No pude contenerme más. Corrí hacia él rápidamente y abracé su cintura con fuerza. No hace falta que me corteje, porque yo también te amo. Epílogo, Javier. Desde que abrí los ojos, estaba en la escuela. Solo recordaba una cosa: matar a todos los intrusos. Esa era mi convicción. De día, todos en la escuela eran personas normales, pero al llegar la noche, nos convertíamos en monstruos. Cada día, mi vida era aburrida y monótona. Ocasionalmente llegaba un grupo de intrusos, haciendo la vida un poco diferente. Escuché a muchos intrusos decir que querían ganar el juego, ganar el premio, y que para eso tenían que matar al jefe final. No me enfadaba, al contrario, me parecía divertido. Resulta que yo era el jefe final al que querían matar. Pero a medida que llegaban más y más intrusos, la novedad se desvaneció. Mi vida volvió a ser plana y aburrida como un estanque de agua estancada. Hasta que un día, conocí a un intruso especial. Él me saludó por iniciativa propia, e incluso fue a la oficina del director a pedir ingresar en la escuela. Tenía la sensación de que era diferente a los intrusos anteriores.
Como era un intruso, dejé que el director accediera a su solicitud. El primer día que vino a la escuela, se sentó a mi lado en el mismo escritorio. Y, desde ese día, fue a la tienda a comprar snacks para congraciarse conmigo. En varias ocasiones sospeché que sabía mi verdadera identidad, que yo era el jefe de este lugar. Así que me adulaba deliberadamente, queriendo que no lo matara. Mi verdadera identidad era secreta. Hasta la fecha, ningún intruso sabía que yo era el jefe. Todos los jugadores pensaban que el jefe aquí era el director. Querían reunir 3 llaves para matar al director. Yo a veces dejaba que algunos las consiguieran y a otros no. Todo dependía de mi estado de ánimo. Al final, su destino era morir. El dueño de la tienda me dijo que este intruso usaba un tipo de billete extraño que él no reconocía. Le dije al dueño que los aceptara todos, y que la profesora le diera una tarjeta escolar con varios miles de dólares cargados. Por muy extraño que fuera, al fin y al cabo era un intruso, y al final moriría. Esa noche, se lanzó activamente a mis brazos, me llamó cariño y quiso que fuera su novio. Por supuesto, me negué. Sin embargo, desde ese día, por alguna razón, en mis oídos resonaban constantemente las palabras que dijo ese día. ¿Quieres ser mi novio? Mi vida comenzó a tener cambios sutiles, no podía evitar fijarme en él. Descubrí que no solo no conocía mi verdadera identidad, sino que ni siquiera era como los otros intrusos, porque esos intrusos sabían lo aterrador que era este lugar, mientras que él parecía un niño inocente, totalmente ajeno al peligro. Así que, deliberadamente, me aseguré de que no conociera los peligros de aquí. Por ejemplo, cuando dormía por la noche, liberaba una fragancia floral en su habitación que inducía el sueño, para que no despertara. Aunque no regresara a tiempo a la residencia por la noche, los monstruos se escondían y no lo atacaban. Antes, la regla aquí era que, al caer la noche, cualquier intruso que saliera de la residencia se convertía en objetivo de los monstruos. Me decía a mí mismo que no era que no quisiera matar a Luis, solo que lo dejaría vivir un poco más antes de hacerlo. En ese momento, aún no sabía que mis convicciones estaban empezando a tambalearse. Deliberadamente le di llaves a Luis, queriendo que también reuniera las 3. Hasta ese día, cuando él pensó que me estaban acosando 3 personas y dijo que me protegería, mi corazón volvió a latir con fuerza. Desde ese día, mis convicciones se derrumbaron por completo. Ya no quería que muriera. Más tarde, cuando él, borracho, me besó y quiso forzarme, lo que sentí no fue ganas de matarlo, sino de que me besara más. En ese momento, me di cuenta, me había enamorado de él. Aunque fuera un chico, lo amaba. Colgué la tercera llave de su cuello. Pero esta vez, lo que pensaba era que, al abrir la caja, vería mi carta de amor y aceptaría ser su novio. Incluso si quería matarme, quería mantenerlo a mi lado. Sin embargo, después de ese día, se distanció de mí. Por primera vez, probé la amargura de la incertidumbre. Una semana después, finalmente no pude soportarlo más. Decidí que, el día que viera la carta de amor en la caja, le declararía mi amor en persona. Pero llegué demasiado tarde. Lo habían matado otros intrusos. Abrazando su cuerpo frío, me arrepentí. Abracé su cuerpo y besé sus labios. En su oído, repetí una y otra vez, te amo. Pero él ya no podría responderme jamás. Después de vengarlo, mi corazón estaba hecho polvo. Seguí abrazando su cuerpo, esperando que resucitara. Pero esperé 2 días y 2 noches, y aún no despertaba. Mis lágrimas no pudieron evitar caer sobre su mejilla. Luego, sentí un dolor de cabeza insoportable y perdí el conocimiento. Cuando volví en mí, mis verdaderos recuerdos inundaron mi mente y supe que mi verdadero nombre era Sergio. Hace 2 años, mi padre diseñó un juego de terror basado en mí. Mientras probaba el juego en el coche, tuve un accidente. Mi conductor murió en el acto, y yo quedé en estado vegetativo. Pero mi juego no había terminado. Durante los 2 años que estuve en coma, seguí dentro del juego de terror, pero con amnesia. Hasta que la muerte de Luis estimuló a mi yo dentro del juego, y finalmente desperté. Al despertar, investigué y entendí toda la historia. El verdadero nombre de Luis era Luis. Resulta que lo habían enviado al juego equivocado. Él creía que estaba en un juego de citas. No podía esperar para ver a Luis. Teñí deliberadamente mi cabello negro de blanco, para parecerme al Javier que él conocía. Cuando vi a Luis, finalmente pude decir en persona, Luis, te amo, ¿puedo cortejarte? Y él, abrazando mi cintura, respondió, no hace falta que me corteje, porque yo también te amo. Fin.